libro Josué, seguramente el libro escrito entre el 1405 y 1385 antes de Cristo, es más o menos el rango de fecha que podemos tener para la elaboración del libro de Josué. El más probable es Josué porque hay muchas narraciones dentro del libro que incluyen al narrador, es decir, es un libro escrito por alguien que fue testigo ocular, testigo presencial de los hechos que allí se registran. Entonces, seguramente la persona que pudo verlos más de cerca y que tuvo el anhelo, el ánimo y la inspiración del Espíritu Santo para escribir este libro, que es evidentemente palabra del Señor, fue Josué. Los destinatarios del libro son el pueblo de Israel en la tierra prometida. Recordemos que evidentemente lo que tiene que ser claro para nosotros es que primero sucedió lo que el libro nos narra y después se escribió. Esto no se trata de que a diario Josué sacaba una libreta e iba tomando apuntes de lo que pasaba cada día y al final reunió sus apuntes y hizo el libro. No se trata de un registro como un diario, porque evidentemente no responde a ese interés, sino que después de los acontecimientos que el libro narra, el libro se escribe. También es importante que veamos que si eso es así, estos acontecimientos son para el pueblo que ya está en la tierra prometida, que los destinatarios del libro de Josué es precisamente el pueblo que ya está en la tierra prometida, que ya recibió la promesa del Señor. Entonces es importante que veamos eso, ¿vale? Listo. Fecha de los acontecimientos. No hay muchos acontecimientos externos como en los otros libros, de moverse significativamente de un lado geográfico a otro. Todo sucede en Canaán y me llamó mucho la atención también que el registro de acontecimientos en Josué, es más o menos de 29 años. Uno tendería a pensar que desde que entraron a la tierra prometida hasta el primer juez de Israel en el libro de los jueces hubieran pasado mucho más tiempo, pero realmente registra ese tiempo de 29 años, más o menos. Entonces, entre el 1405 y el 1376 a.C., se narran los acontecimientos del libro de Josué. Bien, listo. ¿Cuál es el principio del libro? Cumplimiento. ¿Quién nos lee Josué capítulo 21, verso 45? Si es posible la versión Reina Valera, si es otra que tienen a la mano, pueden leer. ¿21 qué? 45. Dice, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Gracias, mi hermana Magdalena. Bien. Ese es entonces el principio del libro de Josué. Los que ya hicieron la tarea de panorama del Antiguo Testamento, compártanos qué principio tenían y por qué pensaron que pudo haber sido ese principio. Nosotros tenemos conquista y tierra prometida. Tierra prometida. Sí, evidentemente porque los acontecimientos del libro están en la tierra prometida. Sin embargo, la idea de los principios es que sea un principio que podamos de pronto relacionar de forma directa y de forma fácil con nuestra experiencia cristiana, ¿vale? Entonces, yo tengo la dirección, más como dirección. Liderazgo es un tema Liderazgo importante. y dirección. Yo tengo de principio. Sí, estamos hablando del principio. El éxito, la fe, la dirección, el liderazgo y la conquista. Bien, todos esos son temas importantes, son temas sobresalientes del libro. Recordemos que el principio, la idea es resumir una sola palabra, ¿vale? Pero está bien, son temas que trata el libro. ¿Listo?
Y también es importante que veamos que no hay un solo principio, ¿sí? Pueden ser varios. Entonces, por eso quería que compartiéramos de pronto otros. Pero esos temas están muy bien. El liderazgo, la dirección, los que mencionó Mari, están bien. El que mencionó Leo de la Tierra Prometida, claro, es un tema que trata el libro. Muy bien, muy bien. Listos. Este es entonces el tema que tenemos. El propósito, evidentemente, es mostrarle al pueblo que Jehová cumple las promesas y que le cumplió la promesa que había hecho de entregarles la tierra de Canaán. Muy bien. El contexto histórico y geográfico está determinado por las conquistas que se registran en el libro, ¿vale? Entonces, tenemos en los primeros 12 pasajes cómo se demuestra o cómo se manifiesta ese contexto histórico. Las conquistas del centro y del sur de Canaán están registrados en los capítulos 6 al 10, tenemos ahí 1 al 10, pero para ser más exactos, 6 al 10, Jericó en el capítulo 6 y el norte de Canaán en los capítulos 11 y 12. Con ese registro histórico necesitamos tener en cuenta lo que decíamos hace un momento. Hay 2 historias de conquista que nos muestra Josué en detalle y el resto de historias de conquista son un resumen con muy pocos detalles. Nos hablan de reyes, nos hablan de tierras. A veces cuando no tenemos un mapa a la mano es como un poco pesada la lectura. Yo les animo a que cuando leamos el libro de Josué busquemos los mapas. Están muy fácil de encontrar en internet. El mapa de la conquista de la tierra, ellos nos van mostrando cuáles son los terrenos. El mapa de la división, también lo vamos a ver en un momentico, para que cuando leamos tengamos un poquito más de claridad y de idea de qué están hablando, porque a veces como son territorios que no conocemos, entonces como que no cobra mucho sentido, pero cuando vamos mirando el mapa, vamos mirando cómo avanzan y cómo se va desarrollando la historia. Les contaba que hay 2 historias importantes de conquista y el resto de historias son muy resumidas y muy poco detalladas. Así encontramos el contexto histórico y geográfico. Bien, el contexto cultural es muy importante, porque esta es la generación que está a punto de entrar en la tierra que el Señor les había prometido. Y entonces es la generación que va a enfrentarse y se va a encontrar con el sistema religioso y con el sistema pagano de esas naciones. Quiero que veamos cómo Dios había advertido desde el principio, desde la primera generación allá en el monte Sinaí, cuál era la postura que el pueblo de Israel debía tener con respecto a esas culturas y miremos cómo Dios expresa esos mandamientos. Entonces tenemos ahí unas citas en nuestro material y en la presentación, vamos a buscarlas y en la medida que las encontremos las vamos leyendo. Listo, la de Éxodo 34, 11 al 16, Levítico 21 al 8, Deuteronomio 7, 2 al 6, Deuteronomio 12, 1 al 3 y 16, 21 y 22. La que encuentren, por favor, nos la van compartiendo. 34, 11. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar para que no sean tropezadero en medio de ti. Hasta el 16. Sí. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Yo tengo el Levítico 20. ¿La leo? ¿Aló? ¿Me oyen? ¿Aló?
Creo que no nos oyen, amor. Sí, sí, sí. Vamos encontrando y Sí. leyendo con confianza. Siga. Ah, bueno. Levítico 20 del 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés diciendo, dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto Dios de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo Jehová que os santifico. Amén. Yo tengo Deuteronomio 7, 2 al 6. Y dice, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ellas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Yo tengo 12 del 1 al 3. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra de Jehová, el Dios de tus padres, te ha mandado para que tomes posesión de ella todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. 16 del 21 al 22 dice, no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, y tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Listo. Amén. Muy bien. Entonces, es claro, ¿no? Para todos y debería ser claro, o debió haber sido claro para el pueblo también, cuál era la perspectiva de Dios y la opinión de Dios acerca de la adoración de esas naciones, la forma en que esas naciones estaban adorando y lo que ellos tenían que haber hecho al llegar a esas naciones. El mandamiento del Señor era claro. Entonces, ese es el contexto cultural al que ellos se enfrentan. Existen, y podríamos hacer un seguimiento de quizás los ídolos más significativos de la época, Baal, Acera, Moloch, y es importante y significativo, por ejemplo, que el sacrificio y el culto a Moloch significaba siempre el sacrificio de los niños, y era algo que Dios evidentemente aborrecía, y era algo que Dios evidentemente quería evitar que el pueblo practicara. Entonces, ese es el contexto cultural al que el pueblo se va a enfrentar. ¿Listos? Bien. Teniendo entonces en cuenta eso, vemos la estructura del libro. Tenemos 4 partes principales en el libro de Josué. Del 1 al 5, la entrada a la tierra.
Del 6 al 12, la conquista de la tierra. Del 13 al 22, la división y la repartición de la tierra. Y en el 23 y 24, Josué termina de una forma muy similar a como termina Deuteronomio, con los discursos finales. Recordemos que al final de Deuteronomio están los discursos de Moisés. Evidentemente, en este libro están los discursos de Josué. Bien, listo. Vamos a introducirnos solo unos minutos más al contenido del libro y ya en un momentico nos vamos al break. Tenemos entonces ahí murallas, hablándonos o haciendo referencia a la primera guerra o la primera conquista, que fue la ciudad de Jericó, donde encontramos también el relato de Rahab. Ya vamos a mencionar algo acerca de eso. Muy bien. ¿Qué pasó entonces con Jericó? Con Jericó, al igual que Moisés envió espías a la tierra, Josué también envía espías a Jericó. En este caso no envió uno por cada tribu, sino que envió solamente a 2 espías. Llegan a Jericó, entonces se encuentran con Rahab. La Biblia nos dice que Rahab era una ramera. Hay otras versiones que buscan quitarle ese título y ese oficio, pero es algo muy difícil realmente porque el texto, desde los originales, los idiomas originales y los registros más antiguos, registran que el oficio de Rahab era una ramera en Jericó. ¿Cuál fue el asunto entonces con Rahab? Que Rahab, cuando se encontró con los espías, declaró y creyó que Dios les había entregado la tierra, declaró y creyó que Dios les iba a entregar la tierra al pueblo de Israel, y entre otras cosas declaró y creyó que Dios era Dios sobre los demás dioses. Con esa fe y por esa fe es que Rahab escondió a los espías de Jericó. Cuando llegaron las personas de la guardia de la ciudad y le preguntaron, ¿los ha visto? ¿Los tiene aquí adentro? Ella mintió. Ahí tenemos un reto de interpretación que es precisamente tocar la problemática de la mentira de Rahab. Entonces, que si estuvo bien que Rahab mintiera, la respuesta es no, no estuvo bien y no era necesario, ¿sí? El Señor cumple sus propósitos no usando nuestro pecado, sino a pesar de nuestro pecado. Algo que ya habíamos hablado también con el caso de Abraham, con el caso de Jacob, al tomar más mujeres. No se trata de que Rahab tuvo que mentir para poder salvarse. Lo que hubiera tenido que pasar es que Rahab hubiera dicho la verdad y hubiera dejado a Dios mostrar su gloria a su favor y declarar y ver cómo Dios la libraba. Pero sin embargo, lo que trajo salvación a Rahab no fue la mentira, sino fue la fe. ¿Sí? Así como todos nos salvamos por medio de la fe, Rahab también alcanzó salvación por medio de la fe. ¿Listos? Muy bien. Está en los primeros aspectos. Amén. Sebas está diciendo, no debemos ayudar a Dios. Sí, casi siempre cuando le ayudamos a Dios la embarramos y sufrimos las consecuencias de nuestro pecado, así como las sufrimos por lo que hizo Abraham con Ismael hasta el día de hoy. Entonces es muy importante que podamos desarrollar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Dios se manifiesta a favor del pueblo de Israel, igual que como lo hizo con el pueblo de Egipto, que salió de Egipto, en el sentido en que para salir de Egipto Dios les abre el mar, para llegar a Jericó Dios detiene la corriente del Jordán y les permite cruzar ese río. Hay muchos estudios acerca de si el Jordán era caudaloso, si era ancho, si no era ancho. Lo más probable es que el Jordán tuviera un caudal significativo. No sé si ustedes han tenido de pronto la oportunidad de ver el caudal ancho de algún río, del río Magdalena, de pronto, que tiene un caudal tan grande que a veces no se alcanza a ver hasta la otra orilla. Es importante entender que el caudal del Jordán era muy significativo, que no era un riachuelo cualquiera, porque esa era precisamente la confianza de los habitantes de Jericó.
Ellos dijeron, bueno, sí, escuchamos que le ganaron unas batallas ahí al otro lado a unos reyes, pero a nosotros no nos van a hacer nada porque pues cómo van a cruzar semejante río y ese río nos va a defender. Y evidentemente de nuevo Dios nos hace quedar en ridículo a toda su confianza, a toda su idolatría y detiene la corriente del Jordán mientras los sacerdotes permanecen en el río con el arca para que todo el pueblo cruce de nuevo en seco. Entonces también Dios comienza a mostrar y a declarar sus maravillas. Otro aspecto importante de Jericó es que Dios les da siempre un tiempo de gracia. Esos días en los que el pueblo de Israel le estaba dando vueltas a Jericó, no eran más que días que los de Jericó pudieron haber aprovechado, igual que lo hizo Rahab, para arrepentirse, para creer en Dios, para volverse a Él. Ahí a punto de ver cómo los estaban rodeando y a punto de ver que ya iban a perecer, debieron haberse arrepentido y aprovechar ese tiempo que el Señor les estaba dando antes de derramar su juicio. Y pues evidentemente no lo hicieron y llega el juicio de Dios sobre Jericó. Tenemos también el relato de Acán con Jericó. Sabemos que en el momento en que Dios les pide que entren a Jericó, les dice no tomen nada para ustedes, destruyan todo lo que tenga vida, todo lo que respire, las cosas de bronce, de plata, de hierro, de oro, van a ser consagradas al altar y van a ser consagradas al tesoro de la casa de Jehová, al tesoro del tabernáculo. Y pues a Acán se le ocurre la maravillosa idea de guardar para él el tesoro, un lingote de oro, un manto de lino, fue y lo enterró, que nadie viera, y trajo una derrota al pueblo sobre cuando se enfrentaron a Ahí. Esos dos relatos, el relato de Jericó y el relato de Ahí, son los relatos que tienen más detalle, ¿sí? En el tema de la conquista. Y es porque nos muestran cómo debía ser o cuál sería el patrón en el cual el pueblo de Israel debía conquistar la tierra. Cuando ellos llegaron a Jericó y encontraron una ciudad amurallada, hicieron muy fiel y muy obedientemente todo lo que Dios les mandó y no hicieron nada por sí mismos ni tuvieron ese deseo de hacer algo por sí mismos para conquistar la ciudad porque se dieron cuenta que era muy difícil hacerlo por ellos mismos. Entonces obedecieron mucho. Cuando fueron a enfrentar ahí, dijeron, no, esa ciudad es chiquita, eso, le dijeron a Josué, eso ni siquiera mande a todos, vamos unos pocos y allá los acabamos en pura, eso no hay rollo. Pero por causa del pecado de Acán y por falta de oración e instrucción también de Josué, cayeron derrotados. Y esa derrota fue un golpe muy alto a la moral del pueblo porque dijeron, bueno, si no pudimos con estos que eran pequeñitos, pues ¿qué va a hacer de nosotros cuando vayamos a las grandes ciudades y a las otras capitales? Entonces, por eso también se entiende un poco como la desesperación, la frustración de Josué a ir a Dios a decirle, bueno, Señor, pero ¿qué está pasando? Y ahí es donde Dios le aclara, no, es que el pueblo está en rebeldía, el pueblo está en desobediencia, hay anatema en el pueblo y se revela todo el pecado de Acán. Y de esta historia, ya para irnos al break, lo más importante es que veamos eso. Cuando Acán tomó para él desobedeciendo a Dios, Acán estaba pensando en que no iba a tener mayor consecuencia su pecado, que no iba a tener mayor consecuencia su desobediencia. Pero su desobediencia le costó la vida a todas las personas que fueron a conquistar la ciudad de ahí. Su desobediencia le costó la vida a su familia, le costó la vida a sus siervos. Entonces, siempre hay consecuencias con las decisiones que nosotros tomamos, no solamente para nosotros, sino para toda la iglesia y para todo el pueblo de Dios, porque Dios nos ha unido como un pueblo. Amén. Entonces, para que tengamos en cuenta todas esas decisiones. ¿Listo? Si alguien tiene alguna ¿También pregunta. puedo ¿Alguna decir aporte? una cosita? Sí, señora. Frente a lo que dijo alguien ahí, que no debemos ayudarle a Dios. Yo veo aquí cuando Rahab, muchas veces lo que tenemos que tener aquí es el discernimiento que ella tuvo cuando ella dice, sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros. Y Sí. todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. O sea, ella ahí estaba reconociendo, era la grandeza de Dios
de todo lo que ellos ya habían escuchado que había pasado con ese pueblo que Dios había escogido. Entonces yo no lo Así veo es. como que ella le estuviera ayudando a Dios, sino que ella estaba como yéndose con el propósito que se iba a cumplir de esa conquista, de esa tierra que Dios ya había entregado. No, sí, claro, hasta ahí todo está bien. El problema fue cuando le preguntaron a ella los guardas de la ciudad si ella tenía ya los espías y ella mintió. Sí, pero pues igual la mamá de cuando se dio el tema de Saúl y eso, pues ese era un propósito que debía cumplirse si uno no lo puede ver, pues Dios nos da como la sabiduría de no mirar como que sí, ella fue una mentirosa, pero pues Dios hace de los instrumentos como Él quiere, se cumplió el No, propósito de Dios. o sea, precisamente a eso es a lo que tenemos que apuntar, mi hermana Magdalena. Y lo que yo les decía hace un momento, Dios cumple su propósito a pesar de nuestro pecado, no por medio de nuestro pecado, ¿sí? Sí, O sea, no se trata de que para que el propósito de Dios se cumpliera, entonces nos haga Jacob mentirosos. tuvo que mentirle a su padre, para que el propósito de Dios se cumpliera, Rahab tuvo que mentir. No, o sea, el pecado nunca puede ser una condición para que el propósito de Dios se cumpla. A pesar de que ellos pecaron y a pesar de esa debilidad, Dios cumple su propósito, evidentemente. Pero igual eso no nos quita a nosotros la responsabilidad, ni tiene que darnos a nosotros como la cancha de mi pecado, pues que me use, sino Tengo que que ir en todo directamente podamos para que el desarrollar fe y propósito se confianza en cumpla. Dios. Ok, listo. Listo, sí, señora. Bien, ¿hay algún otro aporte, alguna otra pregunta? No. Cuando, o sea, a raíz del pecado de Acab, Dios castiga literalmente al pueblo. Y pues ahí también Acab lleva del bulto terriblemente. Y no Así es. solamente él, sino como toda su casa, o sea, todo es terrible. De acá, de acá. Sí, claro, eso de Acab. Acab, ¿no es? Sí. Eh, eso cambia con Jesucristo, ¿verdad? O sigue siendo como lo mismo, como Dios traerá consecuencias sobre el resto por el Sí, pecado de no, uno. claro, claro. Las consecuencias siempre son para la iglesia. Y no sé, la evidencia más grande de eso es, digamos, cuando un pastor cae en adulterio. ¿Ves? O sea, la decisión es del pastor, es su vida y él hace lo que él quiere con su vida y su cuerpo, pero mira sobre quién y cuántas personas cae la consecuencia de una decisión así. ¿Ves? Entonces, claro, las consecuencias siguen viniendo sobre las demás personas por nuestras decisiones. Ok. Y siguen estando ahí. Ok. Muy bien. Voy a hacer un apunte. Igualmente vemos cuando Jacob mintió y se hizo pasar por su hermano. Sí. Hubieron consecuencias. Por más que había un propósito con Dios, de parte de Dios, él tuvo que huir y eso lo tuvo aislado por mucho tiempo. Entonces, sí nos podemos dar cuenta que por más que seamos utilizados de Dios, no podemos permitir que nosotros hagamos lo que nosotros nos parecemos. Tenemos que ser responsables con nuestras actitudes y con nuestra manera de vivir para que no hayan consecuencias, especialmente en nosotros y pues también pues, con los que nos rodean, ¿no? Con nuestras familias y nuestra descendencia. Ese era como un aporte que quería dar. Amén, amén. Así es. Así es. Gracias. Gracias, mi hermana Mónica. Listo. Llegamos entonces después de ver todo lo que pasó en Jericó y en Ai, llegamos a las batallas. ¿Listo? Entonces las conquistas están distribuidas en el territorio de Canaán, desde el oriente del río Jordán. Este es el río Jordán en nuestra presentación. Este es el oriente del río Jordán y este es el occidente del río Jordán. Toda esta área fueron la que ocuparon las tribus y el relato de José comienza a mostrarnos cómo entran cruzando el río Jordán por Jericó para llegar a Jericó. Entran
por el centro de la región. Si tenemos en cuenta todo el mapa, este es el centro de la región y van hacia el sur. ¿Listo? Van hacia el sur y después las conquistas van hacia el norte. En este mapa tenemos algunas de las ciudades más, las que están nombradas en el libro de Josué, ahí tienen las citas bíblicas, y nos muestra entonces la progresión de las conquistas de la tierra, ¿vale? De la tierra. Entonces llegan al centro, después van al sur y después del sur al norte. Evidentemente la primera conquista fue en Números, en la parte oriental, ¿vale? Ahí se comienza a distribuir la tierra, ahí se distribuye la tierra para las tribus de Rubén, de Galaad y media tribu de Manasés. Listo, ya en un momento vamos a ver cómo se distribuyeron las tribus en esta parte de la tierra. Listo. Tenemos entonces las victorias de Jericó, de ahí, mostrándonos cuál debería ser el patrón de la conquista de la tierra. Entonces les estaba comentando que fue para ellos devastador la primera derrota de ahí, pero con todo esto lo que Dios les quería mostrar era que la tierra, si la iban a poseer, la tenían que poseer a la manera de Dios, no basados en sus propias fuerzas, no basados en sus propios recursos, no teniendo en cuenta su fuerza o la fuerza de las demás ciudades, sino que en todo momento deberían estar pidiéndole la guía a Dios y buscando la manera de Dios para conquistar esas ciudades. Y evidentemente la lección tuvo tiempo en que la pudieran aprender, ¿sí? Porque justamente después de que sucede lo que sucede con ahí, Josué nos narra lo que pasó con los gabaonitas. Aquí está la ciudad de Gabaón. Si la podemos ubicar en el mapa, realmente muy cerca de Jericó, muy cerca de ahí está la ciudad de Gabaón. Y lo que hicieron entonces los gabaonitas fue que se disfrazaron, tomaron ropa vieja, pan viejo, comida vieja, montaron unos caballos, unas mulas también ajetreadas y llegaron disfrazados a donde Josué y le hicieron pensar que eran personas de tierras muy lejanas y le hicieron firmar un pacto de no agresión, un pacto de paz. Y Josué de nuevo no busca dirección del Señor para tomar esa decisión, la toman basado en las circunstancias, diciendo, bueno, si realmente pues fueran de por aquí, estas tierras no estarían como están, se deja llevar por las apariencias, de nuevo desobedece al Señor, y cuando llegan entonces a Gabaón, los gabaonitas sacan ese pacto de paz que habían firmado y evidentemente salvan sus vidas. Dice la historia que llegan a ser tributo a vivir, digamos, bajo el yugo de Israel, pero el problema es que pues son instrumento para el pecado. Evidentemente comienzan a influenciar a Israel. Esto también es una constante en el libro de Josué. Cuando vemos, por ejemplo, la distribución de la tierra en la parte oriental a la tribu de Rubén, de Galaad y la media tribu de Manasés, la orden, como ya lo habíamos leído y lo habíamos visto en Éxodo y en Deuteronomio, era que mataran a todos, que no dejaran a nadie, pero constantemente lo que ellos hacen es dejar al cananeo en su tierra, ¿sí? El pueblo de Dios nunca obedeció la ley de Dios a cabalidad. Si ellos hubieran obedecido la ley de Dios a cabalidad, hubieran cumplido el propósito de Dios, pero nunca lo hicieron. Y si nosotros comparamos, por ejemplo, lo que Dios estableció en su ley con lo que los rabinos después establecieron, o la tradición de los sacerdotes de Israel estableció, hay diferencias muy significativas. Por ejemplo,
En la ley Dios había dicho que si un padre tenía un hijo rebelde, debía azotarlo enfrente de todo el pueblo, y que si el hijo continuaba siendo rebelde, ese hijo tenía que morir y tenía que ser cortado del pueblo. Leyes como esas nunca las obedecieron. Los rabinos, los sacerdotes, los maestros de la ley comenzaron a bajar el nivel de exigencia de la ley para pues hacerla más, según ellos, cómoda, más llevadera. Y el problema es ese, que nos creemos siempre más sabios que Dios, bajamos los estándares del Señor, cambiamos la ley que nos da por nuestro propio parecer, por las circunstancias, y pues vivimos las consecuencias de nuestra desobediencia. Entonces es constante en la narración del libro de Josué que cada vez que entraban a un terreno, cada vez que entraban a una zona, a una región, a un territorio, dejaron al cananeo en la tierra, dejaron al cananeo en la tierra, dejaron al cananeo en la tierra, para mostrarnos que lo que Dios les había dicho pues iba a pasar. Si ellos dejaban al cananeo en la tierra, iban a caer evidentemente en la idolatría, iban a seguir evidentemente las costumbres de esos pueblos y iban a llevar ellos también pues el juicio de Dios que Él les había prometido si eran rebeldes a su ley. ¿Sí? Entonces, en todo esto es necesario que nosotros pues nos examinemos también a nosotros mismos y evaluemos que no estemos rebajando los mandamientos, la ley de Dios, los propósitos de Dios para nuestra vida, sino que nos esforcemos y le pidamos al Señor el poder y la guía del Espíritu Santo para poder obedecerle a Él en cabalidad, amén, completamente, para ser librados de nuestros propios errores. Bien, listo. Encontramos entonces la distribución, la división y la repartición de la tierra. Esto es precisamente el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham. Creo que ahí en el material nos faltó mencionar ese 12, 6 al 7 es en Génesis. Entonces vamos a leer Génesis, capítulo 12, versículos 6 al 7, para mirar cuál fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Quien lo encuentre lo puede leer con confianza. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. ¿Hasta dónde va? 6 y 7. Ese es el ¿Sí? 7. ¿Está bien? Sí. Sí, señor. Bien. A tu descendencia daré esta tierra. Esa es la promesa que Dios le había dicho a Abraham, y el cumplimiento de la promesa es precisamente esa repartición de la tierra. Por eso los capítulos 13 al 22 de Josué son muy importantes, porque nos dan la razón de cómo Dios pues cumplió su promesa. Entonces tenemos acá la distribución de las tierras de las 12 tribus. Tenemos aquí este mapa, este material, nos nombra la tribu, nos nombra los límites, que también Josué nos muestra, y esto es prácticamente lo que, la forma en que se dividió la tierra. Entonces tenemos al oriente el territorio de Rubén, de Gad, media tribu de Manasés, y aquí la otra media tribu de Manasés. Como nos podemos dar cuenta, Manasés y Judá que está aquí al sur, son las tribus que tienen más territorio. El territorio fue repartido según la cantidad de personas en la tribu. Entonces vemos cómo son pues las tribus más significativas, la tribu de Manasés y la tribu de Judá. Gad, Rubén y media tribu de Manasés al oriente del Jordán, y después se repartieron las demás tierras. Vamos a ir de norte a sur. Al norte está Aser, después Neftalí, después Zabulón, después Isaacar, después Manasés, después Efraín, después Dan, Benjamín, Judá, Simeón. Esta es la forma en que la tierra fue repartida en las tribus, y también nos cuenta el relato de Josué las ciudades para los levitas y las ciudades de refugio. Cuando el Señor da la ley en la Torá, nos habla y dice literalmente
cuando alguien mate a otra persona sin intención, yo les voy a decir qué van a hacer. En el momento en que Dios da la Torá no está la instrucción. Pero ya con Josué, cuando tienen la tierra, entonces Dios les explica para qué son las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio eran para personas que estaban huyendo de la venganza por haber matado a alguien sin intención, pero Dios conoce la dureza del corazón del hombre y él sabía que si alguien mata a mi hermano, así sea sin intención, pues yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, sino que quiero ir a vengarme. Entonces esas personas se podían ir a refugiar a esas ciudades. Para eso eran las ciudades de refugio básicamente, que después se convirtieron en ciudades para cualquier otra cosa, cualquier otro propósito. Pero la intención inicial de Dios era precisamente esa. También vemos el cuidado que Dios tiene para los levitas y cómo el pueblo debía tener cuidado de los levitas que estaban sirviendo en el templo. Una de las tareas más difíciles de instituir ya al final, en el tiempo de Nehemías, fue precisamente el funcionamiento del templo, porque así como estamos hoy, cada uno está ocupado en sus propias cosas, dedicado a sus cosas, y los levitas pues también tenían que ocuparse de sus cosas para poder sobrevivir, pero la idea de que los levitas pudieran recibir el sustento del pueblo era precisamente para que el templo, bueno, y en este caso el tabernáculo, porque aún no había templo, se pudiera mantener, se pudiera desarrollar, pudiera tener un buen funcionamiento. Entonces vemos también cómo Dios tiene pues presente y tiene cuidado de esas verdades. ¿Listos? Bien. Quiero terminar con los retos de interpretación. Ya hablamos de la mentira de Rahab. Yo tengo una a pregunta. dar claridad acerca de los genocidios. Sí. Yo tengo una pregunta. Pregunta. Está en el capítulo 10, pues me voy a devolver un poco, cuando hablan sobre las conquistas. Josué 10, que dice, sol detente en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que hubo la venganza con los enemigos. ¿Esto pasó literalmente? Literalmente, Dios hizo un milagro para que el día se alargara, pero literalmente no se detuvo el sol y la luna en Gabaón y en Ajalón. Eso fue una expresión casi que poética de José para decir el sol en un extremo y la luna en otro extremo. Evidentemente ellos no tenían el conocimiento geográfico que nosotros tenemos hoy, ni el conocimiento espacial que nosotros tenemos hoy, pero fue un clamor para decir, Señor, detén el curso del sol para que podamos ganar esta guerra. Y el milagro es comprobable, verificable en el tiempo. O sea, cualquier investigación así por encimita de internet, tú puedes poner qué pasa con el día que falta en la historia y hay una cantidad de datos impresionantes que nos dicen que efectivamente en el transcurso del universo, en el transcurso del día, del tiempo, falta un día. Esto es muy bueno porque el funcionamiento del universo está ordenado matemáticamente, ¿sí? Tanto así que hoy, minuto exacto, Júpiter va a poder estar a la vista de tal telescopio, porque el movimiento del universo está organizado de forma cronométrica. Por esa organización y por ese orden es que se puede definir que realmente hace falta un día en ese lapso de tiempo que el universo ha tenido. La pregunta es, ¿cómo? ¿Qué tuvo que hacer Dios para que, o cómo tuvo que hacer Dios para que el universo dejara de funcionar como estaba funcionando y como siguió funcionando después de ese momento? Y la respuesta es no sabemos. Es un milagro y si pudiéramos explicar el milagro, pues dejaría de ser milagro. ¿Sí? O sea, ¿cómo el Espíritu Santo hizo que Jesús estuviera en el vientre de María? Ni idea, es un milagro. ¿Cómo Jesús multiplicó los panes? Ni idea, es un milagro. Entonces, de la misma forma, sabemos que el milagro es verificable, pero no sabemos cómo. O sea, hay una cantidad de interpretaciones. Evidentemente, es lo que te digo, o sea, si el sol se detuviera o si la Tierra se hubiera detenido, pues todos hubieran salido volando porque la Tierra está girando a una velocidad impresionante, ¿sí?
la velocidad de la rotación de la Tierra es algo impresionante, que si la Tierra llega a detenerse abruptamente, todos vamos a salir disparados. Entonces es muy difícil que la Tierra se haya detenido. Entonces creo que la explicación más posible es que todo el sistema universal se detuvo. El Sol, los planetas, las estrellas, todo, para que eso pudiera llegar a pasar. Digamos que científicamente hablando es como la aproximación más posible que hay, pero una explicación suficiente y exhaustiva es imposible porque es un milagro. Gracias por esa pregunta. Listo. Gracias. Bien. Retos de interpretación, entonces, los genocidios, ¿sí? ¿Qué es un genocidio? Un genocidio es la muerte de un grupo significativo de personas, ya sea por su raza, por su color de piel, por su creencia, por su edad, por su género. Cuando se mata a un grupo de personas que están clasificados dentro de una sola categoría, a eso se le llama genocidio. Entonces, la pregunta del millón es: ¿por qué un Dios de amor permite o hace o manda a asesinar a un poco de gente, incluyendo niños? Y hay muchas formas en las que los estudios bíblicos, sociales, históricos han querido explicar esa verdad. Una de ellas es, como estábamos viendo al principio, menguar el mandamiento de Dios. Entonces, algunos dicen, bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, pues no los mataron a todos. Entonces, pues realmente no es que Dios los hubiera mandado a matar a todos, sino que es una figura metafórica para... Cuando nosotros vamos al estudio del texto bíblico, Dios está ordenando la muerte de todos y eso no puede ser negociable y eso no le podemos menguar a eso. Entonces, tenemos que partir de ese punto. Sí, Dios ordenó la muerte de todos, mujeres, niños, hombres, ancianos, enfermos, sanos, todos tenían que ser exterminados. La pregunta es, ¿por qué? Entonces, vamos a ir a Génesis capítulo 15, verso 16. ¿Quién lo quiere leer? Dijiste Génesis 15, 16, sigamos. Sí. Listo, dice, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Ay, perdón, era el 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Listo. Esa es la razón. Que Dios es soberano sobre la tierra, que Dios es soberano sobre el hombre, que Dios juzga la tierra, Dios trae juicio sobre la tierra. Estamos enfrentando un juicio de Dios en este momento sobre esta generación. Y el juicio de Dios que vino sobre el amorreo para hacer una generalización de todas las ciudades y todas las personas que habitaban esa tierra fue el colmo de su maldad. En el tiempo de Abraham, cuando Abraham recibe esta promesa, Dios le dice: yo le voy a dar esta tierra a usted, pero todavía no se la voy a dar porque hasta aquí la maldad del amorreo no ha llegado a su colmo. Entonces, ¿qué podemos deducir directamente de ese texto? Que en el momento en que ellos recibieron la tierra, ¿qué había pasado con la maldad? Pues ya había llegado. Se había multiplicado la maldad, ya había llegado al tope de la, no sé, el que Dios soportó allá hasta el máximo y dijo ya, aquí ya les permito. Tal cual, tal cual. Entonces, ese es el punto. La maldad del amorreo llegó a su colmo y eso derramó el juicio de Dios sobre la tierra, y el juicio de Dios era que nadie siguiera con vida. Ese fue el mandamiento de Dios y sobre eso no podemos negociar. La cuestión es, no obedecieron. No obedecieron. ¿Sí? ¿Por qué Dios manda matar niños inocentes? Por la misma razón que niños inocentes nacen hoy con SIDA, nacen hoy con cáncer, por el pecado. La consecuencia del pecado la sufrimos todos. La consecuencia del pecado está para todos. ¿Por qué hoy todos estamos encerrados en la casa? Por el pecado. Todos estamos sufriendo las consecuencias del pecado. Somos inocentes, somos siervos de Dios, lo amamos, lo adoramos, somos su iglesia, amén. Él nos protege,
pero sufrimos las consecuencias del pecado. Entonces la cuestión con los genocidios es esa por una parte. Dios es soberano, Dios es justo y el juicio de Dios fue ese. Dios ordenó el genocidio. Y el hecho de que ellos no hubieran obedecido no quiere decir que Dios no hubiera mandado matarlos. Dios los mandó matar, Dios los mandó eliminar de la tierra porque era el juicio de Dios. Era el juicio de Dios. La cuestión ahora es, ¿eso es una excusa para que nosotros hagamos violencia en nombre de Dios? Evidentemente no. ¿Sí? Lo que Dios le mandó al pueblo en esa época, en ese tiempo, se lo mandó a ellos para manifestar su juicio a esa generación, a esas naciones de esa época, de ese tiempo, de esa forma. Y nosotros no podemos decir, bueno, entonces como Él lo mandó y como hoy hay tanta maldad en esta generación, vamos otra vez a asesinar a todos estos pecadores perversos y los borramos de la faz de la tierra para agradar a Dios, ¿sí? Porque ya no estamos bajo la misma comunión que el pueblo de Israel tenía con Dios en ese tiempo y porque evidentemente tenemos sobre nosotros el mandamiento de Cristo de amar a nuestros enemigos sobre todas las cosas. ¿Sí? De amar a nuestros enemigos y a Dios sobre todas las cosas. De amarlos, bendecir por ellos, orar, poner la otra mejilla, todo eso. Un dato muy importante en este sentido es el tema de Ángel, el príncipe de Jehová, que se le aparece a Josué antes de entrar a Jericó. Quiero que vayamos a ese texto y con ese texto terminamos. Está en Josué, capítulo 5, versículos 13 al 15. Josué capítulo 5, versículos 13 al 15. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y de una vez comienza, ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Nos deja ahí con la interrogación y la duda de qué pasó después de que Josué se quitó el calzado de los pies. Estamos en 5:13 al 15 de Josué. Este aspecto es importante porque nos demuestra que la guerra es de Dios. Es decir, Dios ha prometido en su palabra tomar venganza de sus enemigos. Y esto es algo constante en toda la escritura y en todo el Antiguo Testamento, incluso en los Salmos. Todos los que aborrecen a Dios, todos los que son enemigos de Dios, van a recibir de Dios su ira y su venganza y su juicio. Y lo que nosotros vemos aquí es que Dios es el que está derramando su juicio sobre esas naciones idólatras que se declararon a ellas mismas enemigas de Dios. Entonces Dios dijo, ok, son mis enemigos, listo, les voy a dar el pago que les doy a mis enemigos, y lo quiso hacer por medio de Israel. El punto ahora es que nosotros hoy no podemos decir tenemos enemigos. Yo no puedo considerar a ningún ser humano mi enemigo. Aunque muchos seres humanos se consideren enemigos míos, yo no tengo el derecho porque el Señor me mandó a amar, no a guardar rencor, no a guardar sentimientos de venganza, no a guardar nada de amargura en mi corazón, sino amar a mis enemigos y dejar que Dios ministre su justicia sobre las personas que nos hacen mal, como Él la quiera ministrar. ¿Listos?